Continuamos con Notimundo a la Carta. 13:35. Gracias por continuar con nosotros en Notimundo a la Carta. A esta hora nos acompaña Osvaldo Landázuri, analista económico, para hablar sobre la situación económica del país en medio del proceso electoral. Nuestra entrevista de hoy en Notimundo a la Carta. Osvaldo, muy buenas tardes, un gusto que nos acompañe aquí en FM Mundo, en Notimundo a la Carta. Importante saber qué le espera al país en estos 2 meses a puertas de una segunda vuelta electoral en materia económica. Bienvenido. Buenas tardes, gracias por la invitación. A ver, claro, lo que sucede ahora es que el panorama electoral indudablemente causa incertidumbre en cualquier parte del mundo. En el Ecuador quizás esto se multiplica mucho más porque tienes ahora 2 tendencias que son claramente opuestas. Y también creo que el hecho de que se haya vendido en ambos casos que había una sola vuelta y que el resultado haya sido más bien un margen muy estrecho, probablemente haya causado todavía más incertidumbre en los mercados. Entonces, lo que estamos viendo es una respuesta que me parece consistente con esa situación, es decir, sube el riesgo país. En cuanto a inversión, personalmente, y eso desde el sector privado, se ve una paralización generalizada, es decir, todo el mundo esperando los resultados electorales y ahora mucho más todo el mundo trabajando quizás con mayor intensidad en 2 escenarios que son bien distintos. Por un lado, tal vez algo más parecido a lo que tuviste el año pasado, es decir, una reforma tributaria, ver cómo el equilibrio fiscal sigue siendo la prioridad del gobierno, y en la otra arista, es decir, con la revolución ciudadana, otra vez barajar el tema de cupos, de impuestos, de aranceles. No nos olvidemos que bajo esta ideología, otra vez la idea es tomar las reservas, tomar los recursos en general de la sociedad y tratar de administrarlos desde el poder central, y eso realmente también causa muchísima más preocupación, diría yo, que el otro lado en el mercado. El escenario entonces es preocupante en cuanto a materia económica en estos 2 meses en que vamos a estar tal vez a la espera de ofrecimientos que de pronto no se puedan cumplir, sobre todo en la parte económica de parte de los 2 candidatos. Es correcto, y eso ya vimos en la primera vuelta. En términos generales, no vi yo ningún plan de desarrollo específicamente delineado. Tampoco vi un plan económico con todas las aristas del caso. Este año tal vez hubiera sido el reflejo del pasado, así es que el gobierno de Noboa se mantenía en términos de bastante improvisación, perfiles que son, desde mi óptica, no muy ortodoxos, por decirlo menos, para cada una de las carteras. Es decir, no es gente especializada en energía, en finanzas o en, educación o lo que sea. Entonces, hay que entender que el Ecuador tiene unos problemas estructurales que tienen que enfrentarse. Y, por supuesto, los problemas estructurales plantean desafíos muy grandes en cuanto a conversaciones de la sociedad. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, la seguridad las leyes social. La seguridad social, empecemos con ese. Entonces, la seguridad social es una bomba de tiempo. Y bajo la premisa de la revolución ciudadana, muy probablemente el tomar reservas implica otra vez tomar depósitos de bancos y también de la seguridad social. Ese es un asunto bien delicado que yo no vi a ningún candidato debatirlo de manera profunda. Las leyes laborales, las tasas de interés, el gasto público, sobre todo la arista del gasto corriente, que es muy rígida. Entonces, la respuesta es que son policías, médicos, profesores y militares. Seguramente habrá propuestas más populistas. Sí, me imagino que sí, y habrá que ver cómo se va desarrollando esa campaña. Yo creo que la una propuesta ya empieza a delinearse y se ha hablado, por ejemplo, de tomar las reservas para otra vez hablar de inversión. Eso muy probablemente está mal interpretando lo que el país necesita y, por otro lado, repitiendo los errores que ya tuviste hace algunos años. Entonces, tomar plata de los bancos, tomar plata de la seguridad social, pues no tiene ninguna lógica
te sirve para tal vez dar sensación de algo más de liquidez en un momento del tiempo, pero en términos estructurales más bien agrava el problema. Hubo cambios en el gabinete ministerial, uno de ellos cambios en el Ministerio de Finanzas. ¿Cuál es el mensaje que cree usted que el gobierno ha querido dar con este cambio? ¿Qué es lo que busca? Primero se ve una crisis clara de gabinete, ¿no? Es decir, provocada por las elecciones y los resultados de esas elecciones. Me parece que dos aristas pudieran estar influyendo en el cambio de la cartera de finanzas. La una es que tal vez necesitas un ministro con mejores probabilidades de firmar temas delicados, como por ejemplo el asunto de la asignación del campo petrolero Sacha en el Oriente. Habrán otros asuntos que varios burócratas no querrán acelerar mientras no vean cómo está es decir, quién queda en el gobierno. Mientras ese es un que se asunto. defina. Y el otro asunto que yo veo, porque ese mismo ministro fue a la cartera de producción, acordémonos, cuando la ministra García no quiso o no accedió al tema de las flotas pesqueras relacionadas con los socialcristianos y la tarjeta amarilla europea, que tú recordarás que fue un asunto observado por Europa. Entonces sé que hubieron muchas presiones. La ministra, bueno, no lo hizo público, pero luego se conoció que fue un asunto muy delicado de la firma de una serie de multas que tenían flotas pesqueras ecuatorianas. Este mismo ministro ahora va a la cartera de finanzas. Entonces a mí me hace pensar que esa es una de las aristas, y la otra es la predisposición que tenga el ministro para poder inyectar algo más de recursos a la sociedad, que eso me parece que sí podría haber sido un error del anterior ministro. Osvaldo, ¿y cuál es el panorama económico con el que se encuentra o se encontrará el nuevo gobierno? En el caso de Luisa González, la Revolución Ciudadana, pues no encontrará la misma situación del Ecuador como en el 2007. Eso es clarísimo. No, y eso es bien claro, porque no solo es el panorama económico el que es tan diferente al del 2007, cuando Correa, yo creo que interpreta bien la primera lectura, ¿no? Es decir, venías de 5 años de una ortodoxia económica muy fuerte con Mauricio Pozo, Mauricio Yepes, que realmente se encargaron de hacer reservas, se encargaron de ordenar la economía, pero creo que a un costo social muy alto. Correa interpreta bien y entonces dice, pues es hora de darle un giro de timón. Y eso indudablemente podía haber funcionado durante un pequeño tiempo. Por ejemplo, acordémonos del nuevo trato de Roosevelt en la Gran Depresión. Pero ¿cómo dan ese giro? Ahí viene el error, es decir, Correa infla el gasto corriente, bueno, muchos temas de corrupción, y aparte de eso te quedas con un tema muy rígido. Si tú ves lo que han hecho las economías europeas o Norteamérica en un momento del tiempo, es entrar con inversión y luego retroceder. Aquí en el Ecuador no pasa eso. Entramos con inversión, pero entramos con un gran aumento de gasto corriente que requiere muchos recursos. Entonces, el primer desafío que se va a encontrar la Revolución Ciudadana o cualquier gobierno que asuma es que tienes una situación fiscal bien débil, es decir, un montón de vencimientos de deuda, acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, imposibilidad de emitir bonos, lo cual hace más difícil financiarse. Y entonces, ¿a dónde regresarías a ver? ¿Otra vez a la China? El escenario geopolítico es bien distinto al del 2007. O al bolsillo de los propios ecuatorianos. También vas a ver otra vez los impuestos tal vez a las piñatas, a las bebidas azucaradas, a los dulces. ¿Te acuerdas? Todo eso, claro. Herencias que la gente tanto resintió en un momento del tiempo. Eso no va a cambiar con ningún gobierno, es decir, esos temas son bien complejos. Por otro lado, 33% de las personas son las únicas que tienen empleo, el 67% no lo tiene de manera formal. El otro gran problema estructural, tienes un asunto de disminución del consumo, un país que está en recesión, y ahí sí se equivocó mucho, me parece, la lectura de la otra versión del ajuste, Lazo, Moreno, Noboa. Es decir, priorizaron demasiado el equilibrio fiscal y en ese proceso descuidas mucho el crecimiento económico. Subes impuestos, por ejemplo, y la plata no regresa a la economía. Entonces, si no regresa a la economía, claro que es lo lógico que baje el consumo y baja la inversión. Esa es la realidad del país. Osvaldo, y más allá del nombre de quien ocupe la presidencia del Ecuador, ya sea que se quede precisamente con el actual presidente Noboa o que llegue el correísmo, lo que la ciudadanía, lo que los ecuatorianos queremos es que haya flujo, que se inyecta la economía, que se pueda ver la circulación de dinero, pero ¿de dónde lo sacamos? Esa es una excelente pregunta y el desafío es que estamos dolarizados y la dolarización para mí es el gran acuerdo nacional
que hemos aceptado todos. Es decir, hay un 90 y tanto % de aceptación, y para mí es el único acuerdo que realmente ha sido difundido y aceptado por todos. En esa línea, la hoja de ruta para lograrlo, la consulta que hace, es efectivamente transformar ese gran acuerdo en los otros acuerdos que hacen falta para que la economía se reactive. Por ejemplo, uno no puede esperar que siendo rígida la dolarización, porque es un esquema monetario muy rígido la dolarización, ese es el desafío que tiene, es decir, shocks externos no tengo cómo reaccionar, es decir, no puedo emitir moneda, no puedo tener inflación y por lo tanto me ajusto por el lado real. La gente no tiene empleo, consume menos, gasta menos, invierte menos. Entonces, ¿cómo ataco ese tema? Lo lógico es flexibilizando todo lo que rodea la dolarización. Pues deberíamos flexibilizar las normas laborales, las tasas de interés, el gasto público debería ser muy flexible, que uno se ajuste de manera correcta hacia los ciclos económicos que tiene. Ese es el camino que hay que seguir y no hay atajos para eso. Entonces el circulante, ¿cómo uno lo inyecta? Con inversión, tanto local como extranjera. Pero el año pasado, por ejemplo, terminamos con $200 millones de inversión extranjera directa, 200. Cuando vemos que Colombia tiene 10.000, Perú tiene 9.000 millones, Chile tiene más de 10.000 millones, 10.000 versus 200, te demuestra claramente que el Ecuador no es atractivo. En esa línea, lo que hay que ver para que esto funcione es como yo... Incluso en cifras de riesgo país, ¿no? No tenemos ni comparación con los países pequeños. Claro, es lo básico. Por eso nos acordamos de los ministros de Lazo, de los ministros de Moreno, que decían, voy a traer 5.000 millones, 4.000 millones de dólares a Prado, Campana. Y claro, si no cambian las leyes laborales, si no cambian las tasas de interés, si no cambia... Ahora, un asunto fundamental, la seguridad. Es decir, el Ecuador no puedes tener un circulante sano si es que no hay seguridad. Y el otro asunto que se desnuda claramente como un problema esencial ahora es la infraestructura, es decir, la electricidad. Yo creo que ahí se comienzan a responder los temas estructurales sin atajos, es decir, esos asuntos hay que resolverlos. Problemas gravísimos, entonces, la inseguridad, la crisis energética, la falta de empleo, ¿estos problemas estructurales se van a solucionar con un cambio de gobierno? No necesariamente, hay que entender cuáles son las propuestas, pero yo considero que la solución no va a venir de los políticos, yo considero que debe venir de la sociedad y entiendo cada vez más que los acuerdos sociales mínimos que debemos alcanzar deben pasar por enterrar varios de los caudillos que están todavía actuando en la política ecuatoriana de muchas visiones y eso tal vez facilite la conversación para entender otro asunto fundamental de tu gasto, es por ejemplo los subsidios, es decir, es tan rígido que incluso te obligas a subsidiar cada año miles de millones de dólares en electricidad, en combustibles, y entonces, claro, no puedo mover ninguna variable. Eso sumado a que la dolarización es rígida, para que estemos bien claros, ocasiona que el momento en que tienes shocks externos, una sequía, una pandemia, una guerra, son shocks externos, la economía real, insisto, es la que reacciona. Es lo que debe cambiar el Ecuador si queremos cambiar. ¿Cuáles son las decisiones emergentes ya para finalizar que debería tomar uno u otro gobierno, ya sea Daniel Noboa o Luisa González, en materia económica? Lo primero es viabilizar la sostenibilidad fiscal de manera real. Es decir, nosotros lo que hemos visto hasta ahora es que solo ajustamos los ingresos, impuestos. Pero ¿qué pasa con la rendición de cuentas? Acabamos de ver en los GATS conciertos de $300.000, un prefecto que se estrella en un carro blindado de 170.000 y nadie dice absolutamente nada. Hay que ajustar el otro lado de la ecuación, el gasto. Es decir, hay que rendir cuentas. Es el primer tema, la sostenibilidad fiscal real. Yo personalmente he sugerido, trabajen en un presupuesto base cero. Es decir, esto hay y esto es lo que se tiene para gastar. Segundo tema, el empleo. Es decir, las leyes laborales tienen que convocar más actores para entender cómo flexibilizas ese tema. Tercer gran asunto, la seguridad social. Es decir, tenemos que entender una seguridad social sostenible, pero a través de haber cumplido el segundo tema que mencioné. Es decir, no le puedes decir al ciudadano, ahora te jubilas más viejo y pagas más. No, pues primero veamos qué pasa si cambian las leyes laborales y entran más personas al sistema previsional. Y en esa línea, separar salud del esquema previsional es algo fundamental. Y quizás un cuarto tema que es esencial
es ver cómo tú garantizas la seguridad de los ecuatorianos con un plan real que sea difundido, que sea socializado y que pueda ser medible. Yo concentraría en esos 4 grandes temas las decisiones para que tú puedas tener un Ecuador que al menos regrese a ver algún lado como un modelo de desarrollo. Osvaldo, muchísimas gracias por este importante diálogo sostenido con nosotros aquí en Notimundo a la Carta. Hemos conversado con Osvaldo Landázuri, analista económico, para hablar sobre la situación económica del país en medio del proceso electoral. Osvaldo, muy buenas tardes. Buenas tardes, un gusto. 13:50 minutos. Ya volvemos con Notimundo.